Bueno, bienvenidos a la parte práctica de lo que va a ser la serie de videos prácticos de Node.js. Recuerden que para estar acá y sentirse cómodos tienen que haber visto los videos teóricos, ¿sí? Los 3-4 videos teóricos en los que hablamos de cómo manejar parámetros por URL, información a las vistas, parámetros por formularios y demás. La idea de estos videos es hacer una sección, una plataforma de noticias online en la que básicamente un usuario pueda ver todas las noticias, ¿sí? Ver todas las noticias. Vamos a separarlo ahí, después lo vamos a ir en rutas mejor. La idea es que un usuario también pueda ver noticias específicas. La idea es que se pueda ingresar un usuario, se pueda registrar un usuario, ¿sí? La idea también es que se puedan dejar comentarios en las noticias. Y después la parte de ABM, la parte administrativa, donde se pueden escribir noticias, se pueden eliminar estas noticias, se pueden editar noticias y se pueden crear categorías, ¿sí? Siempre está bueno como definir las rutas, ¿sí? Dándote una idea de las funciones y las rutas. Es como un mapa de lo que va a ser las vistas del proyecto. Yo me imagino que va a haber una ruta principal noticias y un /all para ver todas las noticias, es decir, vamos a ver el punto 1, un /1, /2, /3, etcétera, que va a cumplir la idea del punto 2. Fuera de esto voy a tener un /login, donde se va a cumplir el punto 3, y un /registro, donde se va a cumplir el punto 4. ¿Sí? Estas son rutas que se van a tener que dar de alta dentro de la JS. Después de lo que es ABM, vamos a hacer una ruta admin y vamos a ver cómo trabajamos el tema de los permisos. Yo ya creé el proyecto, está completamente en blanco, ¿sí? Si no saben crear proyectos, por favor vean el primer video de la serie de tutoriales de Node. Voy a empezar a dar de alta la ruta noticias, ¿sí? Voy a empezar con noticias router, a requerir el archivo noticias.js dentro de la carpeta roots. Todavía no está definido, así que vamos a tener que esperar un poquito más. Y voy a habilitar mediante la .use esta ruta, ¿no? Cuando la persona entre acá, vamos a redirigir todas las peticiones a esa ruta de ahí. A su vez, voy a tener que crear el noticias.js, en el cual va a tener la instancia de Express. Va a tener la instancia de router y va a tener al final el module.exports. La idea de estos videos es que no duren más de 20 minutos y de ir solucionando problemáticas concretas, ¿no? Listo, hoy terminamos la parte de noticias para ver todas las noticias y que quede con estilos más o menos bonitos. En el siguiente video vemos cómo hacer una búsqueda dentro de noticias puntuales. El otro video vemos cómo hacer el login, ¿sí? Y después a todo esto le vamos a ir metiendo complejidad a medida que nos adentremos en el mundo de lo que son las bases de datos, ¿sí? Relacionales. Dentro de este voy a hacer la subruta /all. ¿Qué implica esto? Que cuando la persona entra a localhost 3000 /noticias, el app.js lo va a redirigir a esta ruta, y cuando ponga /all va a entrar por acá. Acá se va a disparar una función, en principio síncrona, que va a tener req_next. Esto es lo mismo de siempre. Lo voy a escribir una vez más por las dudas. Esto es lo que llega al servidor, es decir, parámetros por URL, formularios, etc. Res es lo que el server le responde al cliente. Y que vamos a renderizar una vista que se llame noticias. Esa vista la tenemos que crear, ¿sí? Noticias.js. Yo para todo esto voy a estar usando Bootstrap, ¿sí? Si recuerdan el tercer video de los tutoriales de Node, van a recordar que yo les dije que en el layout HBS era lo último que se renderizaba y acá tenía que estar linkeado Bootstrap, ¿sí? Así que se meten dentro del CDN, copian el enlace, lo pegan acá y ya van a tener Bootstrap disponible para usar en cualquier parte del sitio. ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir a la vista. Voy a hacer un container con una arroba dentro y una call de 4 unidades. Y dentro de esa columna voy a usar el card component de Bootstrap, ¿sí? Son unos
componentes bastante sencillos, pero que bueno, le agregan un poco de estética a lo que es el sitio. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá y voy a tabular esto porque tengo un toque terrible con el tema de la tabulación. Fíjense que acá no tengo ninguna imagen, esto por default viene sin imágenes y sin alternative en esta propiedad. Yo lo que tengo es, dentro de la carpeta public está la carpeta images y tengo una imagen descargada que es lenguaje-programación JPG. Recuerden que todas las imágenes de acceso público, ¿sí? Todo el contenido público, imágenes, JavaScript para efectos, para validaciones, etcétera, van a estar dentro de esta carpeta, ¿sí? ¿Cómo accedo a esa carpeta? Bien, pongo barra, images, ignoro la carpeta public, eso viene de una referencia que está hecho dentro del app.js, lo vemos después, y voy a poner el nombre de la imagen con su extensión, lenguaje-programación.jpg. Ahora, dentro de lo que es esto, yo puedo tener varias noticias. Yo hice solamente una columna, pero la realidad es que puedo tener varias noticias. Voy a cambiarle el width a esto, que ocupe el 100% de la columna. Dentro de noticias, lo que voy a hacer es crearme un vector, ¿sí? Esto yo lo tenía definido por acá. Y lo voy a poner acá. Fíjense que lo que estoy creando acá, esta estructura se conoce como array de objetos. ¿Por qué array de objetos? Tenemos un array y dentro de ese array tenemos múltiples objetos. Cada uno con sus propiedades, ¿no? Tienen título, descripción, cuerpo, autor y fecha, si no me equivoco. Sí. Entonces, dentro de ese array tengo distintos objetos. Esos objetos son los que yo le voy a enviar a la vista. Le voy a mandar un objeto que se llame noticias, por ejemplo, como propiedad y como valor el array entero. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a estar recorriendo dentro de noticias HBS. Recuerden que las estructuras, como los vectores, pueden ser recorridas mediante estructuras repetitivas, ¿sí? ¿Qué estructuras conocemos? El for, el while, el do while, el for each. Después JavaScript adentro tiene algo que se llama prototypes, es un lenguaje orientado a prototipos y tienen estructuras como map y demás, que después las vamos a ir viendo, son muy interesantes y emprolijan mucho lo que es el código, ¿sí? Cuestión que le estamos enviando noticias, un objeto con propiedad noticias y como valor esto acá. Ahora, como habíamos visto, handlebars lo que podía hacer era interpolación. ¿Sí? ¿Qué consistía la interpolación? Que una ruta le envíe información y esta la puedo mostrar a través de dobles llaves. Además de esto, handlebars tiene algo muy práctico, que son condicionales y estructuras repetitivas, como each. Esto viene del for each, no una estructura. ¿Qué significa esto? Que si yo le mando un array a lo que es la vista, esta vista la va a poder recorrer y va a mostrar, ¿sí?, todo el contenido del vector. ¿Qué me interesa repetir a mí? Bueno, yo quiero repetir la columna. Por cada noticia nueva quiero una columna nueva con una carta. Entonces voy a poner each noticias. ¿A qué hago referencia con este noticias? A la propiedad del objeto que le estoy enviando a la vista, ¿sí? Y una vez que termine la columna, acá termina la carta, acá termina la columna, acá voy a cerrar el each. Esta etiqueta tiene apertura con numeral y cierre con barra. El if se comporta de la misma forma. Tiene if de apertura, if de cierre, ¿sí? Después lo vamos a estar utilizando en algunos casos. Cuestión que yo dentro de ese array, ¿sí?, estoy iterando. Y dentro de esa iteración tengo objetos. Esos objetos tienen propiedades. ¿Qué propiedad tiene? Bueno, tiene una propiedad que es título, habíamos dicho. ¿Qué otra propiedad tiene? Tiene una propiedad que se llama descripción. Acá yo voy a cambiar un poco esto, la etiqueta no me gusta mucho para estos casos. Voy a usar un botón, voy a usar un btn block para expandir el elemento y voy a poner una leyenda que diga ver más. A su vez voy a hacer un class con un card text y un text info, ¿sí?, que va a contener el autor y la fecha.
Vamos a ver cómo va quedando esto. Está starteado el server no. Lo podemos startear con Nodemon. Recuerden que Nodemon básicamente veía si hacía cambios dentro de la aplicación y levantaba el web server nuevamente. Y voy a entrar al localhost 3000 /noticias/all. Fíjense que lo que se genera acá son dos cartas. Estas son propias de los estilos de Bootstrap, yo no inventé nada de esto. Tiene una imagen asociada, que es como la cabecera de la carta, y lo que está haciendo es iterando sobre los elementos del vector. Programación en JavaScript, programación en Python. Programación en JavaScript, programación en Python. Está iterando sobre todas las propiedades del vector y me está mostrando el título, la descripción, el autor y la fecha. Y un botón fake, que es un ver más que todavía no funciona, y la imagen todavía tampoco es dinámica, ¿no? Es fija. A cada carta que yo haga le va a corresponder siempre la misma imagen. Vamos a poner alternativa programación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría el flujo de datos? Empieza en el app.js, va a noticias, dentro de noticias detecta que el usuario puso el /all, renderiza la vista noticias y le envía un objeto como información a la vista. ¿Qué tiene ese objeto? Tiene una propiedad noticias con todo el array entero. ¿Sí? ¿Qué tiene ese array? Tiene dos objetos con propiedades: título, descripción, cuerpo, autor y fecha. ¿Cuál es la idea? Que si yo toco ver más acá, me lleve a una página noticias /1, ¿sí? Y que me muestre la información de la noticia específica. No me interesa ver todas las noticias, me interesa verla seleccionada. La mejor forma de hacer esto, si saben un poco de SQL, van a ver que los registros, ¿sí?, tienen un identificador único. Entonces yo voy a valerme un poco de lo mismo, ¿no? Voy a hacer una ID que identifique de forma única a cada noticia, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Dentro de noticias, el href me va a llevar a /noticias /ID. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que si yo toco la noticia 1, me va a llevar al localhost 3000 /noticias /1. Si yo toco la noticia 2, me va a llevar al localhost 3000 /noticias /2. ¿Sí? Si vieron el segundo video de la serie de Node, van a ver que esto es un parámetro por URL. Y lo que vamos a tener que hacer acá es crear otra ruta más, otra subruta, en la que detecte el ID que está llegando. ¿Sí? Para esto recomiendo ver el segundo video de la serie Node para entender bien el concepto. Vamos a hacer un console log de rec.params.id a ver si efectivamente está entrando por acá. Vamos a poner el ID que llega es el 2 puntos. Para no concatenar esto con más, como veníamos haciendo, lo que vamos a hacer usar es el template string. Se usan comillas angulares acá. Ahí va. Y usan comillas angulares acá también. ¿Sí? Abren y cierran. Ustedes lo que pueden definir es con peso llave, ¿sí?, la variable que quieren concatenar, y ya no tienen que usar el operador más ni la coma. Vamos a ver cómo termina esta historia. Voy a refrescar la página, voy a poner ver más. Fíjense que no pasó absolutamente nada. Muy bien, bien, Fran. Por suerte me dedico a esto nada más. Vamos a hacer un href. A ver si se comporta. Se rompió todo, pero bueno, es porque no estaba cerrando bien la etiqueta. Voy a tocar ver más. Ahí se quedó tildado esto, ¿sí? Recuerden que se queda tildado porque el cliente espera una respuesta del servidor. Y como ven, ya tenemos la referencia al elemento que está cliqueando el usuario, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionar esto de que se quede tildado? Vamos a hacer un res.end. El cliente acá le está diciendo: listo, terminé de hacer mis operaciones dentro de mi subruta. Entonces, voy a ir atrás, localhost 3000 /noticias /all. Cliqueo la número 2. Fíjense que ya no se queda pensando, me redirige a noticias 2 y dentro del servidor me llega el ID que llega es 2. Entonces, con esta forma, asignándole la propiedad ID y dándole un elemento único, tenemos distinguido concretamente cuál es noticia 1, cuál es noticia 2, cuál es noticia número 30. Y lo que hacemos es enviar información al back de cuál queremos solicitar y en qué momento. ¿Sí? En el segundo video de la serie práctica vamos a ver
cómo hacer funcionar esto, cómo buscar dentro del objeto noticias y cómo mostrar la información concreta del elemento en otra vista distinta. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa no duden en consultarme. Voy a estar subiendo también unos PDFs para que vean qué tiene adentro el Express y el router adentro. Les mando un saludo grande y cualquier consulta dejen en los comentarios. Saludos.